Acá. No, yo ya estudié. ¿Sí? ¿Hasta qué punto llegar? Nosotros hicimos las dos capacitaciones que tuvieron, claro, que era la tienda de no, también teníamos. Sí, nosotros ya tenemos las dos capacitaciones, claro. Humberto. Humberto no viene. Ah, estoy. Se parece un capacitado. No había. Ayer, Todo es. Este muchacho que está nuevo allá, espera el disco, tratar. está muy mal organizado, Daniel. La foto de formato de Entonces ustedes tienen las dos. A mí me falta la primera. Ya habíamos hecho todo, es que estamos hablando sobre el segundo de recoger. Es paso, pero nosotros ya habíamos hecho todo eso. es la segunda ronda, sí, es. Ganas de diferencia a la que ya habíamos visto. Una foto de la otra. No, la otra, todos los pasos a seguir, todo lo que tiene que ver con los libros. Igualmente, yo quiero capacitación y siguieron presentando novedades en el es lo que tiene. Pero es con los nuevos. Y los nuevos, si no vienen, ahí sí estamos graves. Porque es el que van a leer. Bueno, vamos a estar capacitando en el grupo. Falta Raúl. No, muchachos, lo que podemos hacer es que, por lo menos con Herrera Michael, yo también pido ya toda la presentación, Raúl. No, Solamente digo, con Herrera y Michael, ya enseguida, pues yo le pongo que por ahí no se llega a ir. O sea, ya lo que sean de pronto parámetros que sean, digamos, más específicos, que sean más técnicos. Por ejemplo, el parámetro que cada uno moviendo ese parámetro, que logra con ese parámetro, ya sean dudas puntuales, manejo un poquito más. Pues yo, digamos, que ahora, pero igual, ahorita no queremos aprender fácil, no enseñar lo que sea. Esa Raúl, también le puse, sí, como así, obvio. lo que tiene que ver con el número Pero buenos días, perdón. No, perdón. Son las 12. Ya, No. Usted tiene muy bien. La de afuera. Sí, sí. Todo claro. De hecho, yo le dije, no. No. Se me acaba de Humberto está incapaz. Ah, sí, Humberto. Hoy está capacitado. Llega más que sí. Entonces, claro, Ah, debería haber. ya le dijeron que tenía capacitación. Sí. es a comenzar. La idea es dar una breve introducción del tema de temperaturas, que ya parte de la sesión 2.
Me gustaría que me contaran, ustedes dijeron la sección 1, hasta qué tema abarcar. ¿Qué tema quieren? Hasta qué tema abarcar. A ver, más o menos, ¿qué pasa? Todo el inicio del proyecto desde que se carga la mezcla, Entonces, empezamos a ver por acá. los componentes del todos los componentes del equipo, Sí. para que servía cada uno y las etapas que cumplía de materiales para Hola. Para el semicable también. Sí, que Ustedes no saben. pero estamos hablando de capacitación, Ya te digo. sí, pero las pasadas. Humberto apenas va a estar acá, no lo está ni- entonces, cuando me va a empezar de cero. Ah, que se Desde cero. Hay unos que están desde cero. Miguel, también se funcionó en la pasada. Y de pronto la nos queda. Sí, de cero. Raúl está tanto porque ya lo maneja, pero Entonces, Andrés me repito y es de dinero. Y Miguel también. ¿Cuántos días va a sacar? Ay, Daniel, cómo se ve bonito en cámara, hombre. Este grado. Sí, sí, sí. Pero compartir es distinto grado. Pues, como grabar, extenderse y compartir. Ah, pues sí. bueno, entonces vamos a comenzar. Venimos cayendo este código web. Sería la prueba De inicio. Pero desde que el video de podamos hacer la producción diferente. Pero es una cosa de. Pero cuando el problema.
presentando las versiones de pero yo estuve ahí con Daniela y Pablo. Porque me quieren más producciones. Ya para este cierre o para este cierre no se pasa ningún correo, nada de eso, con novedad. No habla de componentes, es específicamente las partes físicas del equipo. No se pasa. Hoy fue. Te digo, y tan rápido que se cierto, le dije, wow, está pero ocultando. Bien, esto. Volando.
Listo. Ya. Vale, ya. ¿Está tonto? Bueno, si ya nos vamos a empezar a ver fundamentos generales. Me podría decir por qué se llama TICO o qué significa esa palabra TICO. Porque la máquina pues tiene un nombre, ese nombre pues ya cuando se creó, tiene una razón de ser, se llama TICO. Un ser descontaminado de materia prima de gaseosa, de aceites, que saca todas las impurezas de las botellas. Esa es la finalidad, realmente el TICO es descontaminado. Entonces, pues nosotros acá en los parques pasados ya los modelos de TICO, realmente se trabajaba un proceso de descontaminación que se hacía, pero con diferentes sistemas que lograban esa descontaminación. Entonces, antes se contaba con cristalizador, se contaba con mezclador, una prueba mezcladora. Bueno, pues cada parte del proceso que hacen los suelos contaminados se hacía de manera independiente, con diferentes equipos. Pero actualmente, nos contamos con 50. Tengamos un disco 20, que ese disco 20 trabajaban con varios reactores, cuatro reactores, pero alcanzaba, digamos, una cantidad de procesamiento más baja, el procesamiento era para máximo 2 horas, pero Era para 800 kilos de la madre. y en teoría eran 800, pero trabajamos máximo 500, 400 más o menos. Entonces, ¿cuál es el principio de funcionamiento de este descontaminado? Lo usamos porque nosotros trabajamos con material de consumo, ¿cierto? Esta materia prima que es la botella pasa por unos procesos de limpieza, ¿cierto? Que buscan que el material llegue en las mejores condiciones de Descontaminación. pero aún así no se termina de eliminar los contaminantes que vienen, por ejemplo, de los productos con los cuales estaban pasados en las botellas, o productos que el material va absorbiendo en ese sitio que se va haciendo la recuperación, que se puede hacer Tines, gasolina, azúcar. o tener contacto, digamos, con azúcar, gaseosas o con sustancias que absorben azúcares. Entonces, todas las sustancias van quedando impregnadas al final de que uno no crea, pues, un PET es un material que absorbe. Se hablaba de un concepto de permeabilidad y el PET absorbe. ¿Cierto? Que para nosotros, digamos, a simple vista no podemos observar esos contaminantes. Entonces la botella se le hace un tratamiento adicional, se mostró Lincoln 50, que básicamente es un sistema que regule un sistema de carga, de cristalizado, calentamiento cristalizado, pasa por un reactor donde se hace todo el proceso de Descontaminación. descontaminación y al final pasa por una dosificación ya para entregar, digamos, volúmenes pilares de material, o sea, ya descontaminado. Bueno, entonces este sistema de IPOR 50, pues, esa es la finalidad. Entonces, nosotros, antes de pasar al IPOR, lo que hacemos es una rata o unas tazas de mezcla, ¿cierto? Porque al final pues, no trabajamos la botella al 100%, es lo que costo. Entonces, usamos también retales de nuestro proceso, esqueleto líder también para complementar el mezclado lo hacemos por mezclador gravimétrico. Porque este mezclador gravimétrico lo que hace es que
hace el cálculo proporcional de acuerdo a la densidad de los materiales que uno programa del sistema. Entonces, de acuerdo a eso, yo le programo cómo operando los porcentajes O sea, sería el manguero. del malware. Se llama En vez de cada pues yo tengo el manguero. y este nuestro gradient trabaja con unos tornillos sin pin. Entonces, para determinado número de vueltas de esos tornillos sin pin, equivale a un drenaje o un gramo de material. Por eso es muy importante el tema de la parametrización del Hawaii. Nosotros debemos garantizar que esos valores o parámetros que ellos iniciamos en el equipo pues, sean los correctos. Es muy importante ese tema de la densidad aparente. Ya hemos escuchado ese término de densidad aparente. Oye, más el volumen de Depende mucho de las escuelas, del material, y depende de las grandes sustancias que hay en la granulometría y las, digamos, las bolsas de aire que hay entre los vuelas y afuera. O sea, si tenemos más bolsas de aire o espacios de aire, pues entonces Sí, vamos a pierde capacidad de almacenamiento. tiene mucho volumen, más poca masa, pero esa densidad relación a la masa. Damos poca masa, pero un volumen muy grande. Podemos tener mezclas que tengan mucha masa y poco volumen. O sea, una tula pequeña que tenga mucho más peso, o una tula grande que tenga menos peso. Ahí es donde se ve lo de la carga o para que no tonto, pero no con el mismo peso todo el tiempo. Puede depender de la densidad de la madera. Uno de los ejemplos más palpables ya físicamente allá Es el negro. presentado es El negro que está el comienzo a cargar el Mawai con la mirilla y botella. Resulta que empieza la turba del Mawai, se trabaja en hacer una recarga. Es decir, él lo que hace es que a medida que va cayendo el material en la turba, va deformando unas laminitas en el sistema. Y de acuerdo a la deformación de esas laminitas, entonces el Mawai le dice, ya van 14 kilos. Y eso depende de qué tanto se devuelven esas laminitas a medida que va cayendo el material. O sea, eso se llama segmental. Entonces, hay ocasiones que va cayendo, usted tiene configurado el Mawai para 12 kilos, 14 kilos, por cada una de las cargas que se tiene. Pero puede pasar que en determinada composición de material yo jale esos 12 kilos, me va a entregar y me rebose la torbita que tengo. Ahí en ese caso, ese fenómeno se presenta por esa variable que estamos conversando, la densidad aparente. Y eso explora la calibración. Entonces, a mí le toca, por ejemplo, verificar a Raúl, entonces ya es mover ese parámetro de la masa que luego ya para poder que no se rebose. Pero lo ideal es que podamos contar con materiales que tengan una granulometría adecuada y que se bien trabajen con los productos de materia prima. Eso es como para mí, esto es determinante. La densidad aparente, porque más hay un supercalentado. Entonces, ya tenemos claro para qué es este equipo instalado en empaques. Es un equipo que no todas las empresas del sector lo tienen. Prácticamente podría decir que es el equipo más importante de la empresa, porque es el que da prácticamente la idea de negocio de la empaques. Es trabajar con P, recuperado, reestructurado, y eso lo logramos solamente. De lo contrario, nos tocaría trabajar con las demás empresas o el tiempo, por eso es mucho. Es la idea de el mismo equipo viene configurado con la norma EPSA y el real, con las variables. ese equipo ya tenemos un cumplimiento de normativa
están en la Unión Europea. que es la FDA. No, la FDA es la que regula. FDA es la de Estados Unidos. Americana. Y es la de Economía. Pues acá, digamos, entre los americanos, pero este equipo, pues, ha recuperado los países europeos. Bueno, entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacemos en el equipo? Llevamos el material a una temperatura para eliminar los primeros componentes es todo lo que sale, por ejemplo, de humedad, se va al vertical calentamiento que viene desde la pedazo de la cáustica, de la humedad que se elimina en el centro. Pasamos a un proceso de cristalización que es jugar en las fases del material. Antes de aumentar, Yo te interrumpo. El primero hay que cristalizar. Primero se cristaliza. Primero se cristaliza para que después pueda soportar las temperaturas de precalentado y la densidad. Si no lo si no lo cristaliza, el material cae al reactor y se funde. listo. Pero antes de entrar en pena con ustedes, digamos que de algo muy importante es tener claro los conceptos de las variables de este sistema. ¿Cierto? Entonces, nosotros, ¿con qué variables trabajamos en el sistema? Pues trabajamos con temperatura. ¿Listo? Como todos sabemos, el acero se funde a más de 60 grados. ¿Cierto? Entonces, es un punto de partida muy importante. Tenemos otras variables dentro de este tipo que en este caso sería presión de vacío o el vacío. Es una variable muy importante porque esta variable nos va a permitir lograr la eliminación de los contaminantes. Podríamos decir que es la variable más importante del sistema. Y por un fenómeno físico que es la presión atmosférica. Entonces, del mismo fenómeno físico, este momento lo hemos estudiado acá en estas sesiones porque muchas veces, porque todos los días estamos expuestos y planteando otra vez del sistema. Entonces tenemos aquí estos niveles de altura, aquí está Bogotá, y aquí está Cartagena, por ejemplo. Nosotros necesitamos con el equipo descontaminador poder vacío eliminar unas toxinas que no puedo eliminarlas por allá malos. Pasa, no lo puedo lograr, porque este equipo caliente está por allá, pero pone en riesgo una cantidad de sistemas que están ahí. Se funde y aparte el equipo tampoco llega hasta allá. Tenemos que buscar un medio de calentamiento de temperatura que a hoy es muy complejo. Restricción más importante, la que menciona es la material se funde a más de 250 grados. ¿Cómo podemos llegar desde el punto de vista físico a esos, a calentar a su nivel de temperatura sin tener que subir a su nivel de temperatura? Ustedes dirán, esta pregunta más rara, ¿sí? Se puede. ¿Y cómo se logra eso? Entonces, tenemos Bogotá y Cartagena. ¿Cierto? ¿Dónde creen ustedes que es más complejo realizar, ebullir el agua? Por ejemplo, cuando pensemos en ebullir el agua, pensemos en que esta mezcla también va a llegar a ebullir. Está allá dentro. Pache. ¿Qué? Esta es la pregunta. Tenemos aquí, entonces será más fácil que esta agua se hervir. Cartagena no.
será más fácil que empiece a hervir. Cartagena, Bogotá, Entonces dice Cartagena, Bogotá. Bogotá. Edgar dice que en Cartagena es más fácil. Entonces mira que Edgar dice que va a hervir más fácil el agua. ¿Quién dice otra cosa? Bogotá, y no porque es la posición. La diferencia de atmósferas que hay entre una ciudad y otra. Las atmósferas son medidas de qué? Medidas de qué? Presión. Presión atmosférica. Es la presión atmosférica que la sabe. Porque este muchacho, Michael, le piensa a usted el mundo. ¿Sí o qué? ¿Dónde tiene más mundo encima? ¿Al nivel del mar o en la montaña? Entonces, ¿dónde debe ser mayor la presión atmosférica? A nivel del mar. Entonces, ¿dónde le debe costar más al agua pasar de líquido a vapor? ¿Dónde le cuesta más? arriba, Donde tiene más mundo encima. O sea, se demora más en hervir en la costa que en Bogotá. Así no digo, uy, pues que en Bogotá es más frío, hay que calentarla más. Y en Cartagena hace más calor, hay que calentarla menos. La diferencia en el cambio de temperatura no iguala la diferencia en presión atmosférica. Entonces ya digamos que esa explicación que nos da a Leo, hacerla como un poquito más sencilla de entender es, por ejemplo, sabemos que Bogotá está más alto que Medellín, porque en Bogotá es más frío. Estaba más metros sobre Está más bajo sobre el mar. 3.660 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en Bogotá, digamos que si ponemos de nivel de referencia, vamos a poner nivel de referencia aquí la atmósfera, arriba, por lo tanto. En Bogotá hay menos capas de aire hasta la atmósfera. Que si estuviéramos mirando Cartagena, hay más capas de. ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar es el Cartagena? ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar es el Cartagena? Del mar. Altura sobre el nivel del mar. Cartagena hay mar o no. Entonces, Y está al nivel del mar. mar está más alto que Cartagena, más bajito que Cartagena. La altura sobre el nivel del mar de Cartagena es cero. Entonces, este principio es muy importante, es el principio clave de por qué el vacío es una variable muy importante en el disco. Porque si nosotros logramos que la presión baje, entonces vamos a necesitar menos temperatura para que huya o para que esas sustancias o contaminantes mueran. Sí, Porque acá la temperatura va a ser una temperatura más bajita. Vamos a lograr que esto, bueno, que teniéndolo acá, vamos a tener que tener mucha más temperatura. Entonces, esa es la razón de ser de que exista el vacío del sistema descontaminador. Porque ese vacío nos va a garantizar que esos contaminantes mueran, digamos así, mueran o se desaparezcan a una temperatura menor que la temperatura en la que se publica. Es claro, ese es el principio fundamental de este sistema de función. Entonces, ese es un ejemplo que espera que ya se lo vayan dimensionando. pues el vacío es presión positiva o presión negativa. negativa. Negativa quiere decir por debajo de cero. O sea, cuando nosotros hablamos de fricción, hablamos en términos de PSI o bares. ¿Listo? ¿Y cuántos bares, por ejemplo, o a cuántos PSI, lo que les facilite más, está el aire comprimido de la planta? Si se lo saben. O el agua, el sistema de agua de la planta. ¿Cuánto vale la tabla de tal estable?
¿De agua o de aire? Sí, ¿De qué? eso es lo que ¿De aire o de agua? de aire, de aire. 7.5 pares. ¿Listo? Bien. Eso es presión positiva. Listo, estoy cogiendo el aire por allá y cogiendo una cantidad de aire y metiéndolo en un volumen más pequeño, y para eso invierto energía, sí o qué, a que esa cantidad de aire esté presurizada. ¿Listo? Cuando hablo de vacío, ¿cómo hablamos de vacío en un líquido? ¿Cuáles son los valores que normalmente manejamos? por debajo Por debajo de 10, ¿qué? Unidades. Milibares. Milibares. 10 milibares. Dijimos menos 10 o dijimos 10. Entonces, cuando vamos a significar presión, hacemos así. Eso es presión. Y cuando vamos a hacer vacío, decimos choque. La sensación de que presión es positivo y vacío es negativo. Pero llegar a niveles de presión negativo mecánicamente es prácticamente imposible. Entonces, vacío son presiones muy bajas. La milésima parte. Entonces, vamos a hablar de plata, que es de lo que ustedes saben. Cuando hablamos de miles, que le pagaron el salario, le ganaba 1.500 pesos. ¿Sí? Hoy se gana. Casi lo mismo. Cuando usted empezó, cuando usted empezó, como 1.600, más de 20 años. hoy se gana 1.500 millones de pesos. ¿Sí o qué? Estamos hablando de multiplicar por miles a la derecha. ¿Sí o qué? Cuando hablamos de décimas, dividimos por 10. Tenemos la torta, el refrigerio, la partimos en 10 pedazos, cada uno se come una décima parte de la torta, ¿cierto? Resulta que es la misma torta. Tengo una tía que es capaz de repartir torta antes de con qué ramo, a 100 y le sobra para llevar a la casa. Entonces vamos a decir, partimos la torta en 100, nos comimos una centésima parte de la torta. Y si la partimos en una milésima parte. Entonces, cuando estamos hablando de los niveles de vacío, estamos hablando de una presión en milibares. O sea, la presión de vacío, por eso intenta colapsarse, porque esa presión es mucho menor que la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, no alcanzamos a hablar de presiones negativas, pero sí de presiones muy bajas, casi llegando al cero absoluto. ¿Sí? Y tratar de bajar de ahí es muy costoso desde el punto de vista tecnológico y energético. ¿Sí? O sea, tener un sello que aguante 10 milibares, lograr bajar el vacío interno a 10 milibares implica mucho uso de energía para... ¿Sí o qué? Pero muy importante esos órdenes de magnitud. Sí, decía que no vemos negativo en el disco. Nosotros estamos trabajando con presiones atmosféricas, no presiones absolutas. Las presiones absolutas tienden a ser negativas cuando varían desde el punto cero. Como son atmosféricas, cuando estemos en la costa, vamos a tener una atmósfera de presión que es la columna de aire que tiene aquí para arriba. ¿Cuál es la diferencia de este muñequito que está acá, que es Herrera, con Michael y con Andrés? Michael está en Medellín, Herrera está en la costa y Andrés está. La diferencia, lo único que los diferencia es la cantidad de columna de aire que está haciendo, que está encima, ¿cierto? Entonces, decimos que la columna de aire equivale a una atmósfera. ¿Por qué? Porque tiene toda la columna hasta llegar al espacio. Entonces, si nos vamos para Medellín, no va a ser una atmósfera, va a ser mayor o menor. Mayor, porque la columna va a tener Que mientras suba el menor. Está cargando menos puntos. Las desventajas que tienen los oxígenos, pero eso es otra cosa. Y si se va para Bogotá, ¿va a ser mayor o menor? Menor, cada vez es menor. Entonces, si acá es una atmósfera de presión que equivale a 1000 milibares, aquí en Medellín, ¿cuánto es?
Por ahí no. ¿Cuánto es? ¿Quién sabe? ¿Cuánto sería la presión en Medellín? Que me lo diga. ¿Bien o Rafael? No, entonces no lo voy a repetir. ¿Cuánto es? Entonces tenemos un equipo que mide presiones. No, entonces este equipo está abierto al ambiente y está marcando 849. Entonces, como nos mide la presión atmosférica, lo máximo que podemos llegar con presión atmosférica es 0, y eso sería lo más exigente del mundo, por lo que acabo de explicar a Leo. Entonces, estar en Medellín nos equivale a tener 846 miliwatts. Es menor. Y las de acá arriba no me las sé, esta me las sé porque el equipo me las muestra. Entonces, de aquí para arriba va a disminuir a medida que vamos subiendo. Y a medida que vamos subiendo, si este equipo de estuviera en Bogotá instalado, allá arriba en el precalentador entraba, por ejemplo, 710 milivoltios. él está midiendo esta columna. A medida que lo movamos, si me muevo de aquí para acá, vamos a estar 1000. El equipo se calibra en función de donde se instale la altura o el No, se calibra solo. Los grados alimenticios son. ¿Cuál es la? El grado alimenticio depende de Europa, menos de 10, sea aquí, sea en China, sea en Cartagena, sea donde sea. Pero ahí podían cambiar los tiempos de permanencia. En este caso, estando de diferentes alturas. Sí, y mientras diferentes alturas es más fácil llegar a un vacío más aceptable, estamos más arriba, porque no tiene que bajar de 1000 hasta 10, si baja de 800, y a medida que vaya subiendo, baja menos. O sea, tener este equipo en Cartagena que exige Más. trabajo de la altura. Y de hecho, uno le vemos las bombas de vacío y la primera pregunta que le hacen es: ¿a qué altura sobre el nivel del mar va a trabajar? Una vez cuadrativo por el cuadro, o sea, porque la misma bomba de vacío en Bogotá, que está a 2600, en Medellín, que está a 1500, y en Cartagena, que está a 0, rinde menos, o sea, o le cuesta más en Cartagena que en Bogotá, y en Medellín le cuesta la mitad. Así es. Entonces, en Medellín tenemos una presión menor, y ya con lo que explicó Daniel, ¿en dónde cuesta menos ebullir el agua? Por ponerla al vapor. En Bogotá. Bogotá. Mientras más arriba, menos columna, o sea que fácil. ¿En cuánto ebulle el agua en Bogotá, acá en Cartagena? Sí. 100 grados centígrados. En Medellín, 120 grados. 120 grados, dice Michael. ¿No están de acuerdo? Estamos diciendo que medida que vamos subiendo, disminuye la temperatura, o sea, un clima fácil tiene que ser menor. 80. 96.6. Y ahí para arriba va a ser menor. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice el DICON como tal? Que si yo mantengo una presión menor a 10 milibares, el agua en un rango de 6 a 12 grados se está empezando a hundir. O sea, imagina que este DICON no tiene columna de aire, está en el espacio. Es decir, el agua, ese material está reseco porque ¿a qué temperatura estamos en este momento acá? Digamos que 18. Con 10 milibares el agua ya estuviera en vapor totalmente. Entonces, ahí no Este tinto a 10 milibares, metido en una cabina que es capaz de estar a 10 milibares de vacío, con esa temperatura se evapora. Entonces, y eso pasa, no pasa con el agua, eso pasa con todas las cosas que hay, con cualquier masa, cualquier bacteria, cualquier cosa. Todo lo que usted meta dentro del DICON, la temperatura con la que normalmente se funde, se funde, se quema, va a ser mucho menor. ¿Listo? Entonces, por eso el equipo, ¿qué es el DICON? ¿Ya lo hablaron? Un secador. Nosotros compramos el DICON porque trabajamos PET y el PET se necesita secar. Entonces, el DICON es un secador, pero también descontamina por estas propiedades que tiene este equipo. ¿Listo? Ya todo, digamos que el funcionamiento tal cual de cómo descontamina queda claro. ¿Alguna pregunta? Entonces, eso es como una negociación. Si yo tengo que sacarle el agua, lo tengo que poner por encima de la temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición está relacionada con la presión a la cual esté sometida, en este caso, el agua. Entonces es un
como un negocio energético. Venga, yo le bajo la presión para tener, eso implica energía, por eso yo es un negocio. Yo le bajo la presión para que la energía que le meta en calentamiento sea menor y el tiempo de permanencia sea menor, porque también estamos hablando del agua, que es lo que todo el tiempo estamos relacionados con ellos, ¿cierto? Pero dentro del material hay otra cantidad de componentes volátiles que tenemos que retirar. Y como tienen que salir del interior del material, pues, pero por eso lo imaginamos con el agua, pero aplica para todos los componentes volátiles y contaminantes que tiene el material. Entonces, es bajar la presión para que la cantidad de energía en calentamiento y el tiempo de permanencia, que también representa energía, sea menor. ¿Listo? Eso es la clave. ¿Por qué la condición de 10 milibares? El estudio que se hizo basado en esa Lo que tiene de origen Starlink, por esta tecnología, ante FDA, que es Food and Drugs Association, comidas, drogas, asociación de comidas y drogas, o sea, regula todo lo que tiene que ver con medicamentos y asuntos asociados a la alimentación, con muchas cosas de la salud en los Estados Unidos. Y en Europa se llama EFSA, es como el análogo. Y en Colombia el análogo es INVIMA. Entonces, INVIMA solamente observa, ¿cierto? Él dice, son más que yo, ya certificaron. Muéstreme que usted me está cumpliendo con los parámetros que EFSA y FDA certificaron. Si usted está cumpliendo con eso, Juliado, usted está certificado con nosotros. Es por eso, es porque las pruebas de desafío que pasó Starlink ante EFSA y FDA se normalizaron a ese nivel de vacío. Y en ese nivel de vacío, las condiciones del tiempo y temperatura dan la suficiente tranquilidad para tener la certeza que los posibles contaminantes, de acuerdo al tipo de material que se le mete, no van a ser nocivos para la salud. Van a estar en un nivel tal que no van a ser nocivos para la salud. No te le atrasé la charla a nosotros. Donde que sea más claro para ellos, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa si nosotros nos vamos para el espacio que la presión atmosférica casi cero? Yo quiero ir para allá arriba. Vamos a tenerlo vacío, pero sí, O sea, no nos pasa nada. Solamente vamos a estar allá arriba. no. ¿Qué pasa? No hay respiración, no hay oxígeno. Se le evapora la sangre. Que evapora la sangre. Por eso es que dicen que la gente se explota allá arriba, es porque la sangre se bulle dentro de las venas y se explotan. Eso es. Entonces, si alguien se mete al Deacon y el Deacon empieza a trabajar dentro, va a pasar algo así. Entonces, ya vamos a hablar de los componentes del Deacon. Ya saben cómo funciona el Deacon y por qué les contamina. Hay bacterias que llegan hasta los 288 grados centígrados. Para poderlas, ¿qué? Y claro, cuando usted va a su casa y va a hacer un pollo, usted lo tiene que calentar muy bien porque pues, puede contaminarse si no llegan las temperaturas donde quemen las bacterias, ¿cierto? Lo que pasa con todas las cosas. Entonces usted lleva temperaturas para eliminar las bacterias. Usted lo mete a la nevera, las comidas, para controlar y evitar que se esparzan. Pero si usted no calienta las comidas, y aquí pasa lo mismo. Si usted el plástico no lo lleva a temperaturas, esta es una bacterias de las más complicadas de sacar en el plástico. Es una familia, si no estoy mal, son 12, pues en el manual lo dicen, y esta es la temperatura por la que normalmente se quema esa bacteria sin tener gravitación, o sea, hablando de 1000 milibares, atmósfera de presión. ¿A qué temperatura se funde el? Bueno, primero, nosotros llevamos el material a esta temperatura. ¿A cuánto llevamos el material nosotros? Pero el precalentado. ¿A cuánto llevamos el material? 160. Todos estamos de acuerdo, 160. Es como estamos matando esta bacteria. Principalmente la estamos matando con
la diferencia de presión. La llevamos ahí ya, entonces esta temperatura de esta quedan 123 grados centígrados. Eso, ¿por qué? Porque ya no tiene presión. Si el agua se huye mucho más bajito a la temperatura que es, este también le pasa lo mismo. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué pasa con el plástico? Porque eso pasa para todos. Entonces, el plástico ya no se va a fundir a esta temperatura, no va a llegar a esta temperatura. ¿A cuánto se funde el plástico? ¿Cuál es la temperatura del proceso? Esto de 75. El PET. De 235 a 200. ¿Por qué no trabajamos a esta temperatura? Téngalo ahí, no me lo responda y me lo diga. Allá la extrusora. ¿A qué temperatura trabajamos la extrusora? Cuando hay una parte en la extrusora que tiene unas resistencias que se llaman medias, la que sensa la masa fundida, o sea, la fricción material. Si no piensa, la neta me lo dice, pero nosotros trabajamos muy arriba de esto. Listo. Si esta es la temperatura, si le metemos vacío, si esta que tiene más, que es mucho mayor, tiene vacío y queda a esta temperatura, posiblemente esta, teniendo el mismo vacío, queda a una temperatura menor a 220. El material llega a 160 en el DICOM, porque no se funde. Entonces es una parte que el grado alimenticio no nos exige, pero es una parte fundamental que necesitamos. Listo. Y ahorita prácticamente la capacitación de hoy solamente se van en cristalizado, cómo se mueve, y les vamos a explicar todos los parámetros del cristalizado. Por eso, el cristalizado lo que hace es que la temperatura de este material tenga tantas probabilidades que en 160 no se funde, no se derrite, no se degrada. No se... Listo. Es por eso. Entonces, el material no se funde, pero sí estamos llevando a que todas las bacterias de ahí para allá se... Entonces, cuando Stalin ya iba a crear el equipo nuevo, y dijo, yo voy a hacer un secador para trabajar pelo, los elementos que tienen absorción de aire o absorción de humedad, voy a crear un equipo que además sirva para grado alimenticio, para reciclaje. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cuáles son los 4 elementos que necesitamos nosotros para grado alimenticio? Aire vacío, plan de aire, tiempo, permanencia, tiempo, Presión caudal de aire. flujo de aire, temperatura. Temperatura es los 4. 4 variables de Vacío, siempre menor a 10 milibares. Tiempo de permanencia, superior a 1 hora, mayor a 1 hora. Flujo de aire, superior a 20. este lo llevamos ahí, después les explico. Por eso, Temperatura. Si todo esto lo cumplimos a cabalidad, estamos cumpliendo con el grado alimenticio. ¿Listo? Entonces, cuando crearon el equipo nuevo, empezaron a descontaminar. Ellos empezaron solamente con una variable, y fue la primera, temperatura de material. Y se dieron de cuenta que no eliminaban todas las bacterias. ¿Por qué? Porque había bacterias que resistían más calor que el propio plástico. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Listo. Ya sabemos el concepto de que a menor presión yo le puedo quemar el plástico sin fundirlo. Entonces hicieron eso, metieron temperatura y metieron vacío. Y se dieron de cuenta que casi todas las bacterias que tenían plástico se estaban yendo, pero no todas. Entonces, ¿qué hicieron? Listo, vamos a darle un tiempo de reposo en el tanque y evidenciaron mejoras. Entonces, lo dejaron 1 hora, empezaron con poquito tiempo, empezaron a aumentar y vieron que en 1 hora seguro ya estaban todas las bacterias eliminadas. Pero entonces empezaron a producir. Hicieron de cuenta que, claro, el vacío está en la parte superior, donde absorbe todos los gases, pero lleva una parte de fino, pero se dieron de cuenta que cuando producían rápido, el material que estaba arriba cumplía 1 hora, cumplía muy bien, pero el que estaba abajo no sacaba todos los gases, o sea, no sacaba todas las bacterias y podría tener contaminación cuando se pasaban. Entonces, ¿qué dijeron? Listo. Si el aire por acá está jalando, ¿qué tengo que hacer yo para eliminar los gases de abajo? 1, solamente trabajar vía bache. Mando un bache y lo mando a la extrusora. Eso no es eficiente. Un bache 15 minutos, la extrusora lo gasta 15 minutos, entonces vuelvo a hacer otro para la extrusora. No es eficiente, ¿cierto?
Usted tiene que mandar varios batches para que esto se llene y usted pueda trabajar en línea con la extrusora. Entonces, si por acá jala y no es capaz de jalar los de abajo, metieron un flujo de aire que entra por la parte inferior. ¿Y qué hace? Se mete entre una molécula, la otra de plástico, las partículas de plástico, y va soplando todos esos gases para arriba. Entonces, los gases que se están acumulados, el aire que está acá solamente es una entrada, pero por debajo es una entrada completa, una planta, sopla todos los gases. Entonces, el material que está abajo está botando los mismos gases que el que está arriba. ¿Listo? Por eso son los 4 grados alimenticios, porque uno se eliminan las cosas, uno eliminan las bacterias y ayuda a que los gases salgan. ¿Listo? Entonces, porque no tenemos un número variable, porque la misma máquina nos lo pide. ¿Qué pasa si yo estoy trabajando la máquina 800 y mando estos materiales? O este bache que está acá o el que está acá arriba se va a demorar más tiempo acá adentro si trabajo la estructura 300, pues se va a demorar menos tiempo. Acá hay 8 baches, yo no voy a calentar más los precalentadores, ¿cierto? Más tiempo. La estructura está a 800. Este material que está acá arriba va a llegar abajo muy rápido, ¿cierto? Que trabajando la 300. Entonces, este flujo de aire es variable y la misma máquina lo calcula. Entonces te dicen, si usted trabaja 800, ¿por qué? Porque si acá se va a quedar mucho más tiempo, si un flujo de aire es muy pequeño, mucho tiempo, como le queda mucho tiempo, va a sacar igual. ¿Cierto? Porque acá arriba hay 8 baches. Estoy trabajando la extrusora a 300, esos 8 baches se van a demorar mucho más. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer? Este flujo de aire, así sea pequeño, va a trabajar tanto tiempo que va a sacar los gases. Pero si trabajo la extrusora 800, este mínimo flujo de aire va a ser muy poco tiempo, porque esto va a estar bajando y no lo va a sacar todos los gases. Entonces, por eso este valor es variable. Y alguna vez pasó que estaba en 100, hace poquito, 160, y no cumplía alimentos, pero todas las condiciones. Activa la alarma. Activa la alarma, pero llegó el otro turno, la estructura bajó de velocidad y ahora sí funciona el grado de alimentos. Es claro. El flujo de aire es proporcional a la velocidad de la máquina. Al tiempo de permanencia de los relacionado a la velocidad. Obviamente. Es mejor dejarlo en un parámetro estable para que Por eso, sí o sí. entonces, la máquina le dice a 800 la extrusora tiene que trabajar en 2,65 litros por hora. ¿Cierto? A 800. Pero ¿qué pasa si usted le mete más aire al sistema y trabajando a 300? ¿Hay algún problema? Bueno, no problema. Entonces, este valor no debería bajar de aquí, y más porque no tenemos todavía un proceso estable que yo voy a decir, todos los meses se trabaja 800. Alguna vez revierte, entonces va en la 300, entonces bájele a eso. Ahí no diría, el problema no sería en la cantidad de aire, o sea, por el consumo. La eficiencia energética Eso es muy poquito. Usted suelta la manguera y eso es soplo más de yo sí quiero que les diga. Es muy poquito, pero acumulado con esta presión. Aquí, ¿qué es el vacío? Según lo que explicó Alejo, ¿qué es el vacío? Ausencia de presión. No hay presión ahí, lo más poquito que se pueda. Entonces, este aire acá se multiplica. Usted lo saca acá y como acá sí hay presión, nosotros estamos cargando una columna, usted no lo siente. Donde ese equipo le abramos un hueco, se explota totalmente por la diferencia de presión. ¿Listo? Entonces, esto es proporcional al tiempo de permanencia. Pero a nosotros no nos exigen que el flujo de aire sea más bajito de lo normal o sea más alto de lo normal. Nosotros nos dicen, manténgalo en el estándar que es. ¿Cuánto es el estándar? Dependiendo de la proporción. Pero el mínimo recurrente en 800 es 2,65. ¿Listo? Entonces siempre lo dejamos por encima de 2,65. Factor de seguridad. Entonces por eso en este momento está 2,77. Y si la extrusora baja 300, seguimos mandando más ahí. Lo mismo. Sin embargo, estamos en el aire, incrementamos 200 kilos hora. Trabajando 300, quiere decir que estamos consumiendo más energía de la que necesitaríamos. Entonces, Alejandro echa tanta cantaleta para que le suban, entre otros. De igual manera, mire que el equipo recircula el mismo aire que mete al sistema. No, pero eso no. Ese no lo... Era circular la aire caliente acá y ahorita lo vemos, pero este es aparte, este llega de comprar. No, por eso, pero mire que sale, entra, da la vuelta y lo mete a... Este es otro. lo vende. Ah, pero ese es otro aire. Ese no es el flujo de aire que entra el tractor. Este es el flujo de aire.
Este es el de Aire y ese viene del compresor directamente, con un regulador sí. Entonces la regula es. el otro es el que entra solo a los A precalentados. los precalentadores pasa por el hurricane y se recupera, pero ahorita hablamos de eso. Saltemos más. Entonces, todo eso pasa con todos los trabajos. Acá nos dicen tiempo de permanencia, 1 hora, pero la palabra clave ¿cuál es? Mínimo 1 hora. Entonces, si lo dejamos 3 horas, desde que no pierda estas otras tres propiedades, sigue cumpliendo. Ahí es cuando pasa que tenemos, por ejemplo, tenemos un daño mecánico, horas. El material está cumpliendo grado de alimentación a esas condiciones. Entonces, si se daña las tuberías por cualquier razón, el tipo quedó trabajando cumpliendo un grado de alimentación. Las tuberías se hacen 2 horas. Y tú consiguió trabajando y seguimos cumpliendo un grado de alimentación. El material sigue estando apto para. Entonces, Pero teniendo en cuenta, perdónale, teniendo en cuenta que hay un desfase entre unos segundos de pérdida de vacío que puede pasar. Creo que sí. sí, De acuerdo, sí. Pero es importante tener claro ese concepto. Ocasiones suelen estar para confusión, ¿cierto? No, pues hay que bajar el material del licor. Pero ¿por qué? El material quedó cumpliendo, podemos lanzar ese material de una vez, ¿no? Pero el USB se toca es cuando el daño es en el Ticon, cuando es en la estructura, no, pero- cuando es en el Ticon, sí, hay que... Pero sí, lo más importante es que el concepto esté claro. Todavía lo hice más que todo cuando hay un apagón de luz, por ejemplo. Y se apaga. Y duró por decir media hora. Vacío. Yo un apagón, bueno, ya no tenemos vacío, la temperatura empieza a bajar. Pero si mira el registro, si El el tiempo- tiempo que estuvo prendido cumplió, se puede trabajar, sí o qué. Si no cambió ninguno de estos parámetros en el contrato de registro, Porque algo voy yo, porque mire que en estos días que nos tocó bajar el material porque se bajó la temperatura a menos de 160. Estaba por ahí la gente del plástico, porque por eso fue que tocó bajarlo, porque como ya se perdió esa variable, exactamente, eso le perdió. hubo que descargarlo para volver a pasarlo, porque como ya no cumplía grado de inicio, para ese es un error decir, y es que esté Miguel, porque muchas veces los baches no cumplen y dicen, tiren los que los vamos a gastar en Siemens. No aplica, porque usted ya no tiene cómo desglosar en qué se va a gastar en la mezcla. Entonces usted no va a decir, es que esto me lo voy a gastar en Siemens y lo otro lo gasté grado alimenticio. Lo que pasa es que Siemens es la única referencia que digo yo que no necesita ningún grado de alimento para adquirir. Por eso te puedo explicarlo muy bien y hasta hoy no hay forma de justificarlo. Es por eso nomás. O sea, nosotros tenemos que cumplir hasta Siemens. Usted nunca ha visto que mandamos Siemens antes de 1 hora. ¿Por qué? Porque no tenemos que modificar. Porque es para Siemens que no va a ser grado alimento. Pues por eso. Yo igual, ya no tengo la máquina, no se puede meter material antes, ¿no? Por eso. Pero no se cumple por eso. Se puede, sí se puede, pero no lo podemos. Listo. Entonces, todos los valores que están acá tienen un rango. Aquí me dice, esto no puede ser mayor a 10. Este no puede ser menor a 1. Este, si está trabajando 800, no puede ser menor a 265. Y este no puede ser menor a 160. Si usted lo sube a 170, cumple. El problema es que ya se vuelve a Lo único que no puede estar por encima es el vacío. El vacío no puede estar por encima, el vacío puede ser bajo. Puede estar por encima. Entonces, ya cumplimos, ya sabemos por qué el DICON tiene tantas cosas. Ahora sí vamos a empezar a hablar del DICON propiamente. ¿Cuáles son las partes del DICON? Todos los que tienen más es una parte del DICON. Este tiene un más, ¿cómo se llama esto? La rota sobre la otra. Y este tiene un más, ¿cómo se llama esto? Este tiene un más, ¿cómo se llama? Este tiene otro más, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Bomba de vacío. Como bata de vacío, ¿cómo se llama este? Piovan, por acá hay otro Piovan. Tapa la pantalla. Listo. Esos son los componentes del DICON. Fácil, ya lo tienen claro todos ustedes. Ahora no, entonces esto más. ¿Cómo se llama este? Listo. Entonces vamos a empezar a hablar. ¿Cuál es el primer proceso que hace el DICON? Carga de material, listo. Pues obviamente cuando se prende el equipo tiene que prender las resistencias, tiene que prender las bombas de vacío. Luego de que llegan las temperaturas, en operación lo primero que hace es cargar material. Entonces vamos a mirar cómo se carga el material. ¿A dónde se cargan los materiales?
Luego ahí se hace la mezcla y se carga los precalentadores. ¿Listo? Entonces vamos a hablar del precalentador. Entonces, ahí estamos, succionamos, llenamos. Entonces, este es el maguay. Aquí hicimos la mezcla y él va a succionar al precalentador 1. ¿Cuánto tiempo se puede demorar la llenada? Entonces, no, segundos. 2-3 minutos más. 2-3 minutos, 16 segundos. ¿Cuánto? ¿Quién da más? 3:30. 3 minutos, nada más. Se puede, no cuánto se debe demorar, sino cuánto se puede demorar. Eso es lo mínimo posible. Porque no puede sumar los tiempos del calentador. Entonces, un precalentador nunca puede llegar a succionar por 30 minutos. Nunca. Puede sí, si coge aire. Pero nada, aire puede demorar. Se puede hasta por eso. Entonces, la pregunta es, ¿se puede? Se puede. Claro, si él hasta cuándo llena. ¿Se llena por tiempo, por qué? Porque llega aquí El sensor, muy bien. Entonces, si acá el magüey está vacío y voy a llenar este que está vacío, ¿cuánto tiempo se puede demorar el equipo llenando? Lo que sea. ¿Listo? Entonces hay que estar muy pendiente de eso, porque se llena, él queda funcionando hasta que el sensor. ¿Cómo me doy cuenta que los sensores están funcionando? Cuando está en blanco no tiene nada, y cuando está en verde, porque ya está sensando material en ese momento. Lo ideal es que cuando vaya a pedir el precalentador, el habitáculo esté Que se llena, porque eso genera varios problemas. Un llenado, cuando el equipo está en operación, él mantiene la temperatura alta. Acá está vacío y tiene 155 adentro. ¿Qué pasa si yo le meto aire? Se va frío. Entonces, para volver a ganar toda esa temperatura, vuelve a empezar el ciclo desde cero. No, y se baja mucho, se aumenta mucho el tiempo del ciclo. Claro, porque si está caliente el material que entra, se empieza a calentar antes de tiempo. Pero si está frío, se tiene que calentar aparte del material como el precalentador, más difícil. Bueno, es que el primer precalentador, los primeros precalentadores de la pérdida de tipo siempre se demoran. Exactamente. Listo. Entonces, el primero llenado, según las recomendaciones, nos dice 2 minutos es el tiempo normal, pero nos da un rango de más o menos 1 minuto. ¿Por qué nos da un rango de más o menos 1 minuto para llenar? Con el minuto se tiene que garantizar que el material si alcanza a funcionar todo completo. Si esto se demora 1 minuto, está bien. Si esto se demora 3 minutos, está bien. Puede ser también por la densidad. Entre menos tiempo mejor porque va a ser más eficiente. Que hay variaciones. No siempre se demora el mismo bache. Se puede tener el magüey lleno y uno se demora 2 minutos, otro 1 minuto y otro 3 minutos. Por eso la densidad de los materiales tiene que ver la densidad aparente. Listo. con preforma llena de una. Compré forma llena de una. Entonces, ahí hablamos de un término que ya lo deben conocer y es la densidad bueno. Entonces, como ya saben esto, les voy a hacer la pregunta más fácil. ¿Qué es la densidad? Masa sobre volumen. Espacio que ocupa la masa. La fórmula es masa sobre volumen. Y Miguel tiene la definición. Es la cantidad de volumen o espacio que ocupa una masa. Listo. ¿Qué material estamos trabajando? Pero tiene un volumen definido. Cada vuela tiene un volumen definido. Y por lo general, el PET, todas las partículas, si yo corto una tirita de PET del mismo tamaño, debería, y del mismo grosor, debería estar lo mismo. Entonces, si esto y esto es igual, la densidad no es igual. Por la irregularidad entre la vuela y UV. Entonces, el PET tiene la misma densidad. Cuando 1.35, 1.35. No, no es 1, es 0.35.
en porcentaje. Lo comparan con otros platos de 0.35. No, uno porque la IPG 0910, la IPS Y 0.910. Y bueno, sí, lo estamos mirando en absoluto y en que es porcentaje. más pesado, es de los más pesados que Sí, hay. por eso dependiendo como lo vean. Por ejemplo, en la máquina lo leen como si fuera porcentaje, y por eso lo vemos en la bomba de vacío 0.035, pero es porque es porcentaje, pero sí es 1.35. Bueno, entonces, la densidad del PET siempre es la misma, siempre, sea el PET que sea. Pero entonces, ¿por qué nosotros vemos si la definición es clara? ¿Cuánto espacio ocupa una masa en volumen? ¿Cuánto pesa las tulas y el cadera en partes? 500 todas. Una pesa 100, porque ahí mismo está No, pero estamos hablando de botella. 500 kilos las tulas que compramos. Cuando vienen, nosotros tenemos tulas de 500 kilos. Y decimos que la densidad del PET es la misma. ahí mismo está la respuesta. La densidad de 0.35 eso es un material virgen, sin tratamientos térmicos. A medida que usted lee tratamientos térmicos, él va a bajar. Por ejemplo, la de nosotros ya no es 0.35, sino 33.75. Sí, por eso es baja, pero sigue siendo la misma densidad. O sea, esto, póngale que es material original, todo esto. Póngale que es material reciclado. Entonces, esto va a bajar 0.33 o 0.32 en el peor de los casos. Listo, pero esto, si esto es laminilla, sigue siendo la misma laminilla, ¿cierto? Entonces, porque si el peso es el mismo y la densidad es la misma, ¿por qué no ocupa el mismo espacio? Ahí viene la definición de densidad aparente. La densidad aparente es la capacidad que tiene el aire de separar dos partículas. Eso. Entonces, como las hojuelas de nosotros son deformes, las que nosotros compramos, cuando estas dos se tocan, por acá queda aire, 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 aire. Pero cuando trabajamos original, como es una geometría redondita, bien hecha, se acoplan todas. Claro, una partícula de esta pesa lo mismo que esta, pero esta tiene mucho espacio de aire. Entonces hay una tula que está más llena de aire que de material y hay otras que están totalmente aglomeradas. Entonces aquí influye mucho en la densidad aparente, influye en la cantidad de aire que mete y eso también va vinculado a la geometría del material. ¿Listo? Es más fácil. ¿Por qué nosotros no compramos las cajas de una vez armadas? A nosotros nos agiliza el proceso, está el furgoncito. Porque a nuestras cajas, ¿cómo llegan? Aplastaditas, todas una encima de la otra. Para ocuparme de un ¿Y espacio. por qué no la compramos armada sabiendo que aquí nos agiliza el trabajo? No, yo le entrego una caja armada. Pero no hay espacio, sino claro. Ocupa más espacio, pero es una misma caja. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estas cajas y esta? La cantidad de aire que lleva. ¿Cierto? Entonces, esa es la densidad aparente. La densidad aparente, la densidad de la caja es la misma, sea armada, sea desarmada. Pero la caja desarmada tiene una densidad aparente bajísima y esta tiene una cantidad aparente muy alta porque tiene mucho aire. ¿Listo? Entonces, eso mismo pasa con el plástico. Listo. Ya con esa densidad aparente y por eso nos dan estos tiempos. Es una densidad aparente muy variable. Usted puede meter un material que tiene una densidad aparente muy baja. O sea, las tulas son muy buenas, son bajitas, muy pequeñitas. Y pesan 500 kilos. Y cuando usted lo mete acá en el precalentador, succiona. Hay unas tulas gigantes que se pegan en la tubería, golpean, y se llena el precalentador muy lento y se demoran los 3 minutos, inclusive puede ser más. Se echa mucho de estos días que hemos estado trabajando allá. Uno carga con botella de arcesio y se chupa todo el tanque y pide más. Y usted cambia de material y cambia Loaiza y con Loaiza chupa y sobra material de la carga. Ni siquiera chupas de medio cajón. Y sobra material. Eso no, y eso está. Si hay una tula, esos son los precalentadores. Si el precalentador 1, y este es el precalentador 2, si el precalentador 1 lo llenamos con una tula, es así de grande y está así de lleno, y otra tula es así, pero, y las dos pesan 500 kilos.
Primero, ¿con cuál tú le hemos trabajado? Más pequeña. Con bajitas. Listo. Entonces, si esta pesa 500 kilos, cuando llene, aquí va a haber 110 kilos aproximadamente. Y cuando esta llene, esta va a llenar hasta aquí y va a estar por ahí 80 kilos. Listo. Y la extrusora trabaja en kilogramos hora. Entonces usted le entrega por bache 80 kilogramos hora. A mí acá le está entregando 110. Entonces, claro, la extrusora puede mandar y ustedes, como están llenando tanto el precalentado en kilos, porque aquí lo están llenando igual en volumen, pero no en kilos, le va a dar más eficiencia. Entonces se recupera muy rápido con el Andrés. Incluso yo creo que eso también tiene que ver, Danilo, en el reactor, que usted imagine llenando todo el turno con esas botellas de 500 bien grandes. Me imagino que el sensor va a llegar mucho más rápido y no va a haber mucha cantidad de material. Exactamente. Entonces, por eso es que eso se engaña a los sensores. Exactamente. Eso era una Se manda uno y se descuelgan dos. Cuenta con descarga, 13, 14 cargas Y ahí y no hay hay 9, son 9. Así es. Entonces, el primer proceso es llenado. Llenamos. Segundo proceso, cristalizado. ¿Todos están de acuerdo? Sí. ¿Seguro que se cristaliza antes de calentar o se calienta antes de cristalizar? Cristaliza antes de calentar. ¿Por qué? El cristalizado. Para que el material gane propiedades, para que aguante más temperatura. Listo. Se dice que un cristalizado se da en las primeras etapas de calentamiento, de 0 a 98 grados en el plástico. Listo. El cristalizado en el plástico es lo mismo que el cristalizado en el vidrio. Listo. Pero el vidrio necesita unas temperaturas de... ¿Y qué pasa cuando yo le doy cristalizado a un vidrio? Dependiendo la temperatura, dependiendo la velocidad, lo templo, lo blindo y ya hay infinidades de vidrios que ustedes ya conocen. Hay vidrios templados que usted los quiebra y se quedan quebrados, pero en la misma forma. Hay vidrios blindados que por más que lo intente quebrar es casi imposible. Es lo mismo en los metales, ¿no? Y en los metales, pero no se llama cristalizado, se llama templado. Es lo mismo, llevar las temperaturas dependiendo de la La velocidad. temperatura la Pero actualidad no se puede denominar como un tratamiento térmico para mejorar. Todo es un tratamiento térmico. Lastimosamente, pues tienen nombres diferentes, pero no hay una justificación como clara, o yo no la tengo clara. Y yo tengo una pregunta con respecto a esa etapa del cristalizado en el equipo Veolia, y es porque si el PET teóricamente tiene una tensión de hasta 90 grados, porque nosotros le estamos metiendo 180, 185 y el por inercia le sube hasta 220. O sea, eso no es maltratar Sí, el polímero. sí, señor. Ya lo voy a explicar por qué. Listo. ¿A cuánto se cumple el P? Ahora está la gráfica de temperatura. Todo lo que vamos subiendo va a ser la temperatura en grados. ¿A cuánto se cumple el P? 25 a 250. El grado de cristalización es 98. Está máximo 98. Hay un texto G, pero como nosotros trabajamos materiales reciclados, tiene su aquí. Y después llegamos a 300. Ya estamos en 0 grados. Entonces, lo que nos dice la cristalización es que lo que yo me demore en llegar hasta aquí va a ser la capacidad de yo cristalizar. Y ya sabemos que la cristalización es una mejora de procesos en todos los materiales. En el vidrio lo tiembla, lo blinda. En el plástico también mejora propiedades de resistencia, apariencia. Entonces, la temperatura del material no puede mejorar el nivel. no, el IVE es propio. Hay un proceso que mejora el IVE, pero no tenemos ese equipo. Antes el IVE, por solamente calentar, lo está perdiendo el IVE. Y de por carga también es un térmico que cae 1 o 2 puntos. Y dependiendo de la función también que hagan en el proceso de destrucción. Entonces, hay dos formas. De robo, voy a pintar un gráfico y lo llevamos hasta 160. Hasta aquí llega el tipo.
Esta es la gráfica, si no fuera a fundir hasta aquí llega el extrusor. Y si yo meto otro material, va a iniciar igual, va a llegar a 98. Aquí hay 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Entonces tiempo en minutos. Y después subo a 160 y subo rápido. Y después para vuelvo a fundir, voy a hacer una. Ya lo explico. Entonces, ¿qué es la cristalización? Es la forma en que yo llego a estos 98 grados centígrados desde la temperatura ambiente. Entonces, el plástico en este momento se lo va a tocar y está en la temperatura ambiente, más o menos 28 grados. Listo. Si yo hago esta gráfica, lo meto al beacon y lo caliento muy rápido, el proceso de cristalización se hizo, pero se hizo rápido. Se demoró aproximadamente 2 minutitos. Ahora, si yo hago esta gráfica y el proceso de cristalización lo hago y se demora 5 minutos, ¿llegó a la misma temperatura? Sí. Pero se demoró más tiempo. Es decir, un proceso de cristalizado más lento. ¿Cierto? ¿Cuál es mejor para llegar a un cristalizado bueno? Mejor. Más lento, ¿no? Sí, lento. Listo. Mientras más lento vaya, lo vemos aquí en la gráfica, este material va a llegar hasta aquí y se va a fundir. Pero ya vimos que cuando cristalizamos, ese material llega hasta aquí y no le hace ni cosquillas, sigue para arriba. Listo, cambió las propiedades y cambió la capacidad de disolver calor. Ya no se funde tan rápido. Entonces, pasa mucho que cuando en las máquinas termoformadoras la lámina se queda metida en el horno, ¿cómo sale? Blanca. Y eso es cristalizado. ¿Cuál es la diferencia entre los plásticos que se manejan en dos familias? Que son amorfos. Los semicristalinos, ¿qué diferencia entre los amorfos y los semicristalinos? Una diferencia clara. Sí, pero visualmente. La transparencia. Los semicristalinos son más transparentes o más opacos. Más opacos. Y los amorfos son más transparentes. El pez se comporta en las dos ramas. Listo. Entonces, cuando el pez lo llama a una temperatura de calentamiento muy rápido, se vuelve semicristalino, se vuelve pelo. Cuando se calienta ya, la lámina usted le intenta jalar y no se para. Pero usted le da un golpecito así y se revienta. Entonces, se volvió resistente pero frágil. Listo. Entonces, para nosotros, nuestro proceso de calentamiento y para casi todos, es mejor dar el proceso de templado, cristalizado, lento. Listo. Entonces, ¿cómo le damos un cristalizado lento a nuestro material genético? Hay dos formas. Temperatura. Tiempo no. Yo no controlo el tiempo de cristalizado. Pero Densidad. No, de aire. Flujo de aire, cantidad de aire. Listo, esas son las dos formas. Si yo le pongo mucha temperatura pero poquito aire, va a llegar un suplidito ahí medio caliente, pero no va a calentar todo el material. Y si es al contrario, le subo mucho aire pero poquita temperatura, no va a calentar el material. Entonces, si los dos lo mantengo más bajito de lo habitual, pues va a subir despacio. ¿No? Listo. Entonces, ahorita tenía una pregunta. Si esto es 98, ¿por qué cuando nosotros estamos cristalizando, estamos metiendo más de 180 grados? Y los he visto a 200. Cristaliza muy rápido, ¿ok? Porque lo cristalizaron. Pues así, esto debería ser inclusive 98. Pero el proceso de cristalización se puede demorar 10 minutos, 15 minutos. Claro, la lógica nos dice, si se demora 15 minutos, ese material está súper cristalizado. Que es por rendimiento. Exactamente. Si lo ponemos en 98, se va a demorar tanto tiempo que la máquina exclusora puede trabajar a 400 kilos máximo, por ejemplo. Pero ¿cuánto es lo que El cristalizado, dijo, es una pregunta, recomienda? 6 a 7 minutos. Más de ahí, no. Es pérdida de aire con sellos.
O sea, le está gastando tanta energía que usted así en la extrusión lo recupere esa energía, ese tiempo, y la eficiencia de la máquina se vuelve pérdida. Ese tiempo no está afectando la eficiencia de la máquina. En este tiempo la estructura puede trabajar 800 y está haciendo un proceso de cristalización bueno. Por debajo y por encima afecta. Eso también va de cómo usted vaya hablando del comportamiento Por de debajo te afecta el cristalizado y por encima te afecta el costo. Listo. Es casi siempre, la idea sería llegar a estos tiempos. Menos de aquí es muy bueno, mucha plata, pero calidad, malo. Ganancia por un lado y pérdida Pero por por otro. aquí, el costo, malo, pero calidad, muy buena. Es por eso, ahí sí, y toda la vida es así. Es buscar el plástico, tiene que haber un justo medio, eso nunca va a haber donde usted gane o pierda solamente, exactamente, un punto medio. Hay que buscar de nuestra parte seguro. Esta pregunta se la hago con un gato y me dice, póngalo aquí. Claro. Y si yo les pregunto a ustedes, póngalo acá. Por la calidad y la forma de trabajar, ustedes van a trabajar Bueno, matamos menos. Entonces, claro, o sea, van a trabajar una lámina bonita, una plancha, pero claro, 15 minutos. Y van a trabajar una máquina a 400. Como dependiendo de las necesidades de cada. Eso depende mucho del cliente. Si un cliente está dispuesto a pagar más, pues aquí no le va a afectar tanto, entonces meterle una buena cristalización. Por ejemplo, sí. El caso, como mencionaba, el caso de la lámina roja, ¿cómo estar ahí? Sí, muy probablemente. Pero la cristalización mejora las, ¿cómo le digo?, las características físicas. Pero esas características físicas siempre van de la mano con el IV. Mientras más IV, esas características físicas son mejores. Entonces, si yo meto un material original, yo no necesito cristalizar, yo pongo esto para pasar derecho. Siempre se va a cristalizar el material porque es de 0,98, nosotros lo estamos llevando a 160. Hay que tener claro eso, siempre se cristaliza. Pero, ¿cómo lo cristalizo? Es lo que nosotros podemos modificar, si es mejor o peor. Entonces, si lo hacemos más largo, se vuelve mejor calidad, y si lo hacemos menos largo, pero usted va a cambiar una calidad de un original, si el original es la mejor calidad que hay, entonces el pasan derecho de cristalizado, porque ya tiene muy buen nivel. Pero materiales como los que no tienen tanto IV, ¿cuáles son los que tienen menos IV? Los que más recuperados estén en el proceso. Entonces nuestra laminilla puede estar recuperada 50.000 veces. Yo hablé con Adrián y él me dijo que se habían cargado con muy buena botella y 20, 60, 20. A ver, ya ha salido. Tenía más botellas para mí. Yo digo que lo que más afecta las condiciones del material cuando se trabaja así es el MB. Yo también, el Master Batch, digo yo. El MB Se me fue mucha humedad y como no tenemos bomba de base, Se me da primero. bomba y no le estamos pasando por el deco. El MB puede capturar el fundido porque todavía viene vuelve mucha humedad. Yo más que ver por la humedad y es porque es un porcentaje muy pequeño en cierta forma. No, pero sí, es que eran dos No, sí, sí, eso no, pero más que eso es porque nosotros no tenemos un claro factor de qué material es el MB. El MB es PET, la base. no se sabe, y posiblemente tenga un porcentaje de PET, pero también de PP. Pero el No sabemos. el precursor debe ser PET porque si no va a haber incompatibilidad. No, y seguro que no es PET, pues lo digo yo desde mi desconocimiento. Eso ya no más sabe. Claro. Pero ¿por qué las laminillas de color tienen más problemas que la transparente? Y eso ha venido siempre. Si lo único que le echamos es eso. Sí. Entonces, Siempre no a mi parte yo creo que va por esto, pero es algo que es mío, pues no es algo que les esté diciendo que esa sinceridad les pasa eso. Listo. Y también porque no pasa por el proceso de secado o de... Sí, pero nosotros antes, cuando no sé si Andrés ya estaba, nosotros metíamos las laminillas sin secar y era un porcentaje del 10% o 5%. Sí. Y la lámina no era tampoco algo así como lo pasa con el rojo y eso. Entonces, el secado afecta mucho, sí, pero es un porcentaje tan pequeño que yo digo, no creo que sea la causa raíz. Claro, va a afectar, sí, pero no es la causa raíz. Lo único que yo conozco del NB es que el NB azul es un aclarante y el resto de cosas ya son un colorante. Lo único que no conozco del NB.
Sí, pero bueno, hay que mirar la ficha técnica y cuál es la temperatura de fundición de eso, cuántos procesos térmicos ha tenido. Yo diría que más fácil mandarle a hacer un estudio, porque es lo que dice usted, si no son los mismos componentes del PED, no les hay una incompatibilidad Claro. materiales. Por eso Sí, se claro. guarda. Temperatura en todo. Y el PET no es de los que se fusionan, hacer construcción de PET es una de las cosas más difíciles. O se hace con el mismo PET o es un material que se pueda acoplar a eso. Pero tiene que ser la misma radiología, porque Claro, ya por eso de practicar el sentido y eso es lo que pasa allá. Pues las presiones para arriba y para abajo y esas máquinas no se estabilizan. Y por eso Hay que analizar, por eso digo, aquí estamos aprendiendo porque esto lo deberían Y ir es una ustedes. cosa que vamos a tirar solo, lo primero que hacer es rascarse la cabeza. Ah, por eso. Eso es la verdad. Entonces hay que analizar eso. Pero eso es alzarse las manos, y ustedes, vengan, ¿qué pasa esto? ¿Pero qué es esto? Yo tengo el conocimiento para decir qué es esto. Analicemos. Y ya con estudios, llevarse eso para laboratorio, hacer muestras, claro. Es más, tenemos una cosa para hacer muestras. Cogemos un tarrito, lo llevamos a la temperatura del P, se fundió, no es P. Pues es importante hacerlo fácil. Listo. Entonces ya, llenamos. Cristalizamos. La pista está llenado más o menos 2 minutos y eso más o menos 1 minuto, más o menos. Y este se demora entre 6 y 7 minutos para ser eficiente. Menos de ahí mejora la eficiencia en plata, pero daña la calidad. Más de ahí mejora la calidad de plata. ¿Listo? Pero entonces vamos a hablar de la cristalización. Ya vimos que se controla de dos formas. Para yo hacerlo más rápido o más lento, puedo hacer mover dos parámetros principalmente. ¿Cuáles son? Flujo de aire y tiempo. Flujo de aire y tiempo. No, era. Tiempo no es. Temperatura. Si yo muevo, si aumento la temperatura bastante y aumento el flujo de aire bastante, ¿qué pasa con el tiempo? Pues bastante pequeñito, porque claro, yo tengo que llegar a 98. Si le meto mucho aire y mucho calor, llego a 98 muy rápido. Si le meto un poquito aire y poquito calor, me demoro más. ¿Cierto? Sí, obviamente. Por eso siempre hay unos factores y la máquina tiene. Entonces, para yo ver el proceso de cristalización, ¿cómo entro? 3 rayitas, que es el menú, ajustes, parámetros 2 o página 2. ¿Qué nos muestra ahí? Los parámetros de cristalización. estaba ahí a 215, pero. Listo, pues si recuerdan que son otros Ah, sí. del 2024, el Miren que ya lo llevamos en 185 y mira que no ha perdido, inclusive ha perdido rendimiento. Le estamos repitiendo. Y una manejación, hermano. Sí. Ya vine sin almorzar, salí a las 10 de la mañana en mi casa. entonces, estos son los parámetros de cristalización, porque hay 2 columnas. Listo, muy bien. Entonces lo que explica acá va a ser, te va a reflejar acá. Tenemos velocidad nominal, ¿qué es ese parámetro? ¿Y cuándo lo muevo? Es el porcentaje de. O que estamos hablando de los precalentadores. Esto es un precalentador. Este no es el motor como hizo material. Más todo como inicia el material. Todos de acuerdo. El soplador. Listo. Velocidad, valor de velocidad nominal 60. Listo. Tiene lógica lo que dice Michael, pero no es la respuesta. Es el soplador rotatorio a cuánta velocidad. ¿A qué porcentaje lo logra? Exactamente. ¿Qué hace el soplador rotatorio? Mandar aire. No, caliente no, porque el soplador rotatorio es el soplador solamente. Y la resistencia no es que calienta el aire. Manda aire. Entonces tenemos este que es el soplador rotatorio, ¿cierto? Todos estamos claros que es el soplador. Si le doy al más, Velocidad nominal va a la arriba. no, que me haya cambiado. Si le doy al más, me muestra 2 condiciones. 1, valor de calefacción, esta es la calefacción. Y 2, porcentaje. Si tenemos un porcentaje al 100%, lo que le va a decir es que la capacidad que él tiene de mandar aire es la máxima. ¿Cierto? Si usted tiene una motico y le saca el 100% es porque la está llevando a fondo y así. Listo, pero si tiene el acelerador en la mitad, está en el 50%. Listo. Entonces, ahorita vimos que el proceso de cristalización, ¿en cuánto porcentaje estaba? 69. 60. No, solamente es un valor. Ah, bueno, pero sí, ahí muestra el valor real y el teórico. Entonces, otra vez, cristalización. Este muestra que usted programa y el que le arroja el. Y el que el equipo está midiendo. Ajustes, parámetros 2. Entonces, nos está mostrando. Ajuste, que es el ajuste lo que usted mueve,
y actual es lo que está pasando realmente. Entonces, él está pidiendo 60 y este está configurado en 50. Está tratando de igualar. Entonces, ¿qué dijimos de la cristalización? Mientras más sea este valor, más aire le meto. Entonces, menos aire, mientras sea el valor, menos aire le meto. Claro, ese es el flujo de aire. Entonces, ahí estamos metiendo un poquitico más de la mitad de la capacidad que tiene el equipo de El residuo. cristalizado puede salir mejor. Ahí está bien, pero tenemos una temperatura de calefacción, o sea, las resistencias de 215. Entonces, el material, que ya lo borré, llega hasta 98 más o menos el reciclado para cristalizar bien. Si le estamos metiendo 215, eso se está quemando, o sea, le estamos mandando calor. Estamos mandando un poquito de aire, pero estamos mandando mucho calor. Entonces, esto es muy alto. Y va a calentar el cristalizado acá puede demorarse 4 o 3 minutos, pero es porque tiene mucho calor. Pero ahí es donde se empieza a pelmazar el material. A pelmazar, el material se pega de cualquier superficie, hasta mismo del imán, de todas las partes. El material no está bien cristalizado. ¿Qué pasa cuando metíamos las laminillas del cristalizador? Se ponía dura, blanca, mejoraba las propiedades. Se pone una laminilla y la intentaba doblar y más fácil de partir que el láser. Cambia el material, cuando no está cristalizado, se lo dobla fácil, se lo mete hasta la boca y lo mastica, y no está cristalizado, ¿verdad? Listo. Estas dos es como yo controlo esa rampa, sea más larga o sea más pequeña. Si le subo estos dos, más corta va a ser la rampa, más rápido va a ser la cristalización. Si le bajo estos dos, va a ser más lento. ¿Qué es la temperatura de salida del aire de cristalización final? En el caso, porque no nos la piden, no nos la exigen. No, no la exigen, sí, pero ¿qué es? Temperatura de salida de la Es cuando ya termina el ciclo de precalentado. ¿Cómo sabe el equipo que ya terminó la cristalización? Y que ya tiene que arrancar con el siguiente paso que ya lo vamos a ver. Ahí debe tener, Cuando llega la temperatura, no muestre la gráfica de los precalentadores, ahí debe tener el sensor, pues me dicen el aire que esté en la temperatura. Exactamente, eso es. Ese es el precalentador. Acá arriba, ¿qué hay? Aquí arriba están las cribas. Arriba de las cribas, material pega acá, pero no pasa. O si pasa, pasa son finos. Arriba sale el aire y aquí hay un sensor de temperatura que le dice a cuánto está saliendo el aire de aquí. Digamos que ahí está diciendo cuánto. 85. En eso más está en 145 en el tiempo. Así porque ya pasó el proceso de precalentado hace rato. Entonces dice que 85 grados. Cuando esta temperatura del aire de aquí salga a 85 grados, él cumplió una de las condiciones para terminar el proceso de cristalizado. Ahorita lo vemos allá donde se ve. ¿Listo? ¿Y la siguiente cuál es? Temperatura del material para finalizar el cristalizado. Entonces aquí hay otro sensor que entra por acá y le dice y le dice que el material está en, ¿cuánto dice ahí? 95 grados. Si este también se cumple y este se cumple, el proceso de cristalización finaliza. Que ahora contiene 4 sensores, 2 para el cristalizador y 2 para la No, línea. porque O en esos mismos se echa todo, hace todo. Sí. Entonces, ya finalizó. Ya que sigue el siguiente paso que ya lo vamos a ver. Entonces, si yo este valor lo pongo muy alto, va a tener que esperar el material con ese valor tan alto para hacer el proceso de cristalizado. Pero pasar este valor por encima de 98 es casi o baja, por decirlo así, porque ya después de 98 usted ya cristalizó el material hasta el punto que tenía que cristalizar. De ahí para allá ponerlo lento es injustificable. Lo que sí podemos lograr que en esos 98, antes de que el material llegue a 98, se haga largo por los 6-7 minutos que necesitamos. ¿Listo? Y se hace largo después de los parámetros de algo. ¿Listo? Entonces, si un material se está pasando, bueno, terminemos de ver y ya les hago el ejemplo. Velocidad del agitador. ¿Qué es el agitador, Michael? Exactamente, el mezclador, el precalentado. Si lo ponemos muy rápido, ¿qué va a pasar? Y el campo tiende a levantar los materiales con menos densidad contra las fibras.
Les voy a aplicar estos dos y volvemos a este. La mezcla activo viene con este agitador. El trabajo durante el proceso de cristalización, 50 segundos. Y pausa, 5 segundos. Entonces, mezcla, 50 segundos, 5 segundos paro, vuelvo a arrancar y así se va. Porque si está mezclando totalmente, va a pasar lo que ya vamos a explicar. Si lo pongo muy rápido, ¿qué pasa cuando ustedes hacen chocolate? Cuando ustedes meten el coso y lo giran, ¿qué pasa con el centro de la olla? Abre. ¿Qué pasa cuando un remolino es muy rápido y que hay una mitad del remolino? Bueno, lo mismo pasa con cualquier material. El chocolate, cuando se lo bate muy rápido, se pega a las paredes y la mitad queda el bolillo girando ahí solo. Entonces, si lo ponemos muy rápido, va a pasar lo mismo. Dale, por favor, a la así. Si las aspas que están acá arriba giran muy rápido, primero, las aspas tienen una forma cónica, justamente para subir el material que está abajo. ¿Para qué? Para que cuando el aire está caliente, se suba el material y el aire caliente le esté dando siempre a diferentes puntos. Pero si yo lo pongo muy rápido, todo el material se va para las paredes y por aquí el aire entra y por aquí sale sin tocar el material. Cuando nadie lo que se pasaba en el disco anterior, que lo tuvieron que poner porque se cristalizó y pasaba. Entonces, imaginemos que no está o que está muy despacio. El material se va a quedar tanto en la mitad. Cuando llegue el aire caliente, este de abajo va a recibir tanto calor que se va a gastar, pero el de arriba va a quedar crudo. ¿Listo? Entonces, en el disco anterior, esa es una mejora. Nosotros lo teníamos que poner a un flujo de aire no muy alto y a una temperatura no muy alta. Y los precalentadores 20 minutos, 22 minutos. El precalentador que mantenemos uno. Entonces, se vio y vimos la mejora. Ah, venga, es que el otro disco tiene esto. Lo podemos instalar, sí. Entonces, y empezamos a iniciar y volvimos a bajar los tiempos. Entonces, el cristalizador tiene que estar en una curva más o menos en la mitad, no muy despacio ni muy alto. Porque si lo ponemos muy alto, va a pasar lo que les digo, el aire va a pasar derecho y solamente va a tocar, mantener que está en la mitad. Y si lo ponemos muy despacio, va a calentar solamente la mitad. Entonces, más o menos la mitad o un poquito más. En este caso, creo que está en 60%. 60, 70 es un valor aceptable para la cristalización. ¿Listo? Entonces, ahora sí el ejemplo. El blanco el rojo se está empastando en la estructura, se está empastando en el disco. ¿Qué debo hacer? Bajar calor y bajar temperatura. Bajarle carga al rotatorio. Bajarle calor y carga el rotatorio. Pero la temperatura no. Pero si el empastamiento viene, ¿se genera la misma extrusora o viene del material? En el disco. Porque el material se empasta. pero ahí hay que evaluar también, digo, cómo está la mezcla. Sí, sí, por eso. Pero la mezcla, pongámosle que va a ser 100% laminilla. ¿Listo? ¿Por qué el material se empasta? El material se pasa porque pasa la temperatura de cristal de fundición. Listo. Y ya vimos que como la presión o la ausencia de presión es tan bajita, estamos en 9, lo que está pasando es el reactor tiene material y ya vimos la gráfica. Cuando el material se cristaliza bien, el punto donde se va a empezar a fundir más o menos son 90 grados. Cuando el material se cristaliza rápido o mal, el punto es los 35 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo estamos cristalizando tan rápido que como están los 35, con esta presión tan bajita, se funde a menos de 160. Y como el material está a 160, se empieza a empastar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Mejorar esa cristalización, aunque llegue a 290 más o menos la fundición, y en el reactor no se nos empasta. Listo. Esa es la solución. Cuando creamos la receta de negro, la primera vez que trabajamos negro, mucha gente lo dijo, 90-10, mucha gente lo dijo, eso no se puede, eso no se puede, eso no se puede. ¿Quién creó la receta de negro? Pues por al lado me fui yo. Y la receta de negro, todo el pues era un miedo, pero entonces yo ya sabía qué era la cristalización y cómo funcionaba. Entonces, ¿qué hice yo? ¿Cuánto se demoró la primera receta de negro que hicimos? No, esta vez no se fundió. No, digo, cuando empezamos a cambiar. Pues cuando cargamos negro la primera vez, solamente en el precalentador, el ciclo completo se demoraba 27 minutos. ¿Y por qué se demoraba tanto?
Porque yo sabía este concepto, sabía ese concepto y yo le dije, voy a cristalizar eso hasta que no pueda más. Entonces la cristalización es eficiente de 6 a 7 minutos. Pero yo qué dije, yo me voy a lo seguro, de 6 a 7 minutos. Si sale malo, perdemos material, perdemos todo eso. Pero si sale bueno, aprendemos y lo vamos haciendo. Entonces yo no me fui a los 6 7 minutos, yo lo puse en 12 minutos la cristalización. Entonces cuando el material arrancó, no se empastaba. Pero claro, yo sabía que en algún momento nos iba, pues, se iba a quejar porque, claro, 27 minutos no daba. Entonces empezamos a bajar, ¿qué? El tiempo, pero de la cristalización. ¿Hasta qué punto? Hasta que se empezó a empastar. Cuando yo ya vi que se empastó, listo. La cristalización está en 8 minutos, ahí la dejamos. Entonces, esa fue la solución. Si vemos que un material se está empastando, lo más que podemos hacer es mejorar la cristalización. Eso es lo más importante. ¿Pero cuánto les impacta en la MTO? En el MTO, a veces sí, más que todo es en el MTO, en la tolva de atrás o en la garganta de la extrusora. Muchas veces llega a la garganta. Pensábamos que llegaría el taco en la garganta y era que llegaban tacos desde atrás. ¿Qué pasó? Que muchas veces pensamos que fue el sensor, pero era que llegaban tacos desde atrás. Pero de todas maneras, ¿cuánto es lo que dice el proveedor que no se debe de exceder en cuanto al proceso? Está bien que uno pueda modificar las variables y pueda llegar a buscar una óptima funcionalidad del equipo, pero ellos dicen hasta cuánto hasta cuánto de reprocesado, porque es que eso también pone en riesgo el equipo. Claro, hay que consultar. Digamos que hay que tener valores reales para decir que sí o no, pero ese valor no lo sé. Entonces, sí podemos consultar cuánto es el valor que se recomienda de reprocesado y de la calidad, porque el disco no es para trabajar 100% recuperado, pero no sé en porcentaje de la minilla, cosas así, no sé cuánto se puede. Entonces, si un material está llegando a grumos dentro de la tubería, dentro del disco, mejoramos la cristalización. Bajarle es bajarle temperatura y flujo, aumentar el tiempo. Pero tampoco es que nos vayamos a exagerar y llevar los tiempos por encima de 7 minutos. Ya sabemos que la eficiencia está en 6, 7 minutos. Por encima se vuelve mejor la calidad, pero baja el costo, que eso no es rentable para ninguna empresa. Si todas las empresas fueran 100% calidad y para que no ganen nada, no sirve. Y lo otro es que hay muchas ganancias si lo bajamos desde tiempo, pero es muy mala la calidad. Tampoco gana una empresa así. ¿Listo? Entonces tenemos que tener el equilibrio. Entonces, cristalización 7 minutos. ¿Cuál es el siguiente paso que sigue? Recalentado. Precalentado o calentado. ¿Ese cuánto se demora? Bueno, 3 minutos. De 3 minutos a 4 minutos, pero por lo general es 3 minutos. Pero esos 3 minutos, ¿por qué son variables? Ellos no nos dan variables. ¿Por qué son variables? Porque si usted hace una cristalización hasta 80, esos 3 minutos van a ser mayores porque tiene que arrancar de 80 a 160. Si usted hace una cristalización hasta 98, que es lo recomendado, de 98 a 160. Un proceso para empezar. Exactamente, pero siempre esto se debe demorar 3 minutos por recomendación de mayor a este tiempo, algo está malo. Menor a este tiempo, porque o estamos calentando mucho, está muy caliente, o la cristalización está llegando a temperaturas muy altas. Pero siempre lo recomendado es 3 minutos. Y después, la precalentador no tiene ciencia. Me detuve mucho en la cristalización y le mostré la cristalización porque es el proceso más importante. Y cuando el equipo viene de fábrica, adivine qué pasa. Este proceso de cristalización viene apagado. Y nosotros antes, no sé si se acuerdan, la experiencia que nos pasaba, cambiamos cuchillas de orillo cada 8 días, seguro, cada 8 días. Y eso manteníamos cuchillas de orillo y se revienta la lámina. Y cambiamos cuchillas nuevas y se revienta la lámina. Ahora yo creo que cada mes estamos cambiando y eso que puede ser más. ¿Pero qué cambió? Averiguamos y esto no es normal, en el manual todo. Claro, pensado. En Europa los materiales son tan buenos y que no necesitan esa La cosa, y muy poquitas veces el proceso de cristalización, el proceso de recuperación, perdón, y el cada remolido no es igual a veces. Listo. ¿Y qué falta ahí? Descarga o vaciado. Listo. Descarga. ¿Cuánto se demora? Entre no voy a decir la de segundos, no. Entre 2 más o menos 1 minuto. La descarga.
Sí, lo mismo que llena se debe Claro, el ciclo descargar. completo durante 14 y 15 minutos más o menos. Sí, completo. Cortando la eficiencia de cristalización. Todo completo. Cuando el equipo llegó nuevo, como le digo, a nosotros nos entregaban tiempos de precalentado de 10, 11 minutos. Y todo el mundo contento, los del DICON, el resto del mundo aburrido. Claro, el DICON trabajaba, llenaba el coso y así trabajaron a 800. Les da. Listo. Pero ya consultando, un tiempo eficiente en costo y en calidad es este tiempo. Y sumando todos los tiempos, más o menos 14, 15 minutos. Y ese es el tiempo que más o menos tenemos nosotros. El ciclo de Listo. ¿Qué llamado? El camino no ha llegado. Entonces, algo que nos vamos a ir a parar. Así que, Sí, vamos a parar aquí. Ya nos faltan unas cositas en los precalentadores, que es cuando debemos limpiar las cribas, qué valores de criba nos da y cómo interpretar las gráficas. Lo único que hacen en BIMA es interpretar gráficas históricas del tiempo para saber si cumplieron o no cumplieron. Porque nosotros no hacemos eso. Si nosotros sabemos que puede cumplir y mirando la gráfica si cumple o no cumple. Listo. Veremos hasta aquí, muchachos, para terminar. La evaluación de salida la hacemos la siguiente, que es la de salida, entonces no podemos terminar. De todo lo que vimos. Todo lo que sí, para de todo el día. La misma que hicimos con él. Preguntas, inquietudes, ¿sí? Algo se les da ahorita, sí se entiende, pero no han llegado. Andrés y Miguel. ¿Qué puede pasar si intentamos bajar el ciclo más de la temperatura de la cristalización? Pues si vamos a estar puestos en el mismo rango de tiempo. Es que lo que yo digo es que muchas veces cuando uno excede tanto en el perfil de temperaturas puede haber el que dicen la película, que es más calor del que Es porque normalmente la misión y si ellos nos están diciendo que el 98 la T9, entonces podemos ir buscando un 100, por ahí un 170, 175, a ver cómo nos va. Igual que esta abierta tenía propiedades y cuando se pague mucho es tiempo. Por eso. En este momento estamos en ciclos de cuántos minutos? Está por ahí. 15. Estamos en el rango. 15 está dentro del rango. 14, 15. Tiempos de ahí más para arriba, pues mejorar la cristalización es. Mira, pero ese tiempo de 14 empieza desde que succiona el manguirri hasta que termina el ciclo o solamente cuando estamos que le hagan Vamos porque a quien no cuenta. Aquí el equipo, muchas veces me ha pasado, muestra rápido y lo vamos a ver en el otro. El equipo nos muestra todos los procesos del precalentado. Entonces, a veces, con diferentes operarios de tipo, me pasa que es que vea, el precalentador se está demorando mucho. Uno, pues ya no se lo decía antes, ya estamos capacitando y le deberías aprender todo. Entonces nos dice, tiempo en el precalentado. ¿Cuánto se demoró calentar? Tiempo, el ciclo completo. Esto. Esta foto se tomó, pues no sé si se toma solo, pero ¿qué pasó? El ciclo acá se demoró mucho, vea que apenas el material está cargando temperatura y va a 14 minutos. Pero ¿sabe qué? Si usted resta este con este, le da la temperatura de llenado. El tiempo de llenado, perdón. 11 minutos se demoró llenando. Y lo llaman a uno con el descaro diciendo, es que ¿sabe qué? Eso se demora mucho. 11 minutos se demoró llenando este precalentado. ¿Cuánto debería ser el tiempo? 2 máximo. 2, máximo 3 o menos, o lo mínimo, pues casi nunca se ve, es 1. Entonces, chupa aire. Entonces, el aire frío al precalentador se demora mucho más los próximos baches y van 11 minutos. ¿De dónde se da uno cuenta que chupa mucho aire en la gráfica? La temperatura, interpretar, baja mucho la temperatura, pasa. Listo. Cualquier cosa, Andresito, otra. Miguel, Raúl. Si tienen preguntas, no responderlas acá. Entonces, si no se le puede cachar le puede cachar Vamos el gradito y miramos el tiempo que fluye. Estamos cumpliendo los 15 minutos, otro gradito. porque mire que Pero empezamos diagrado por siempre le he dicho a este huevón, no, muy alto, cuando en el sitio se están 200, no, y le empezamos a bajar a 185. Bueno, entonces habíamos una vuelta de. Sí, no, la idea, pero la idea es no afectar tampoco el sistema, porque pues, si se cuelgan teniendo tiempos mejores, digámoslo así, dañables en tiempos sinónimos de la Pero lo mismo que no funciona móvil, eso no puede ser un detalle.
Sí, claro. No, la idea es mantener eficiente, tanto en costo como en calidad. Que no se desfase del tiempo. Esta es la temperatura que le está diciendo de salida y esta es la temperatura del material. Entonces, lo estamos hablando ahí. Cristalizado. Pues, del cristalizado y del tentado. Esta es la salida del aire, esta es la del material. O sea, esos dos sensores hacen las 4 temperaturas. Exacto. Para los dos procesos. Listo. Ahora, muchachos, reciban que ya disculpan la Chao. Chao. Nos vemos. Pero, Bueno, Sí. Chávez. Si se cambia el se lo entregamos. Pues Miguel, Pero vamos a tiempo. espera un momentico. Es como